que todo el mundo lo conoce con esta forma, pero vamos a ver en la charla que tiene totalmente una forma diferente y una función muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en general. Realmente la charla se llama ¿Cómo funciona el corazón? Es algo muy rápido, muy básico y espero que les funcione bastante. Como objetivo de la charla vamos a analizar la anatomía básica del corazón, algo muy sencillo, muy rápido de entender. Vamos a definir cómo se genera el latido cardíaco para poder comprender cómo funciona este órgano. Numerar los factores de riesgo cardiovascular, porque es una pregunta que todos nos hacemos cuando entramos Póngase las patas. en estos temas, de cuáles son los factores de riesgo que tengo para padecer una enfermedad del corazón. Vamos a establecer las formas de cómo debemos cuidar nuestro corazón y vamos a hablar un poquito de cuáles enfermedades son las que debemos tener más cuidado con respecto a este órgano. Perdón, hay alguien que tiene prendido el micrófono, Nancy. Si lo puedes Yo, apagar. sí. O bien, Anet, si se lo puedes apagar a Nancy. Voy, es que sería él y la que tiene que apagar todo, ya le estoy diciendo. Ok, muy amable. Ajá. Vale, Marco, disculpa. No hay problema. Bien, para continuar, vamos a hablar de la anatomía básica del corazón. El corazón es un órgano, el órgano que se encuentra en el centro del pecho, del tórax. Al lado derecho tiene el pulmón derecho, al lado izquierdo tiene el pulmón izquierdo. Y está en el puro centro, con una desviación ligera hacia el lado izquierdo. Principalmente la punta del corazón está un poquito metida al lado izquierdo del pecho. Está inmediatamente detrás de un hueso que se llama hueso esternal o esternón, que es el que está en la parte del frente del tórax, donde se articulan todas las costillas. Está compuesto por 4 cámaras, por 4, por decirlo así, son 2 aurículas, que son las partes altas del corazón, donde llegan prácticamente todos los vasos de tanto de los pulmones como del resto del cuerpo. 2 ventrículos, que es de donde salen las arterias que salen hacia todo el cuerpo o hacia los pulmones. Tiene 4 válvulas, que son las que, por decir así, aíslan cada una de las cámaras. Tiene 2 arterias pulmonares que salen del ventrículo derecho, que sería este que está acá, donde salen 2 arterias pulmonares que llevan sangre venosa hacia los pulmones, o sea, llevan sangre con poco oxígeno hacia los pulmones, que serían estas 2 que están acá, esta para acá y esta para acá, van hacia los 2 pulmones. Y tiene 4 venas pulmonares, que serían estas que vienen acá, que traen sangre oxigenada hacia el corazón izquierdo o, por decirlo así, hacia el atrio o aurícula izquierda, que trae sangre ya oxigenada desde los pulmones. Y además tiene una arteria que es la arteria más grande del cuerpo, que sería la aorta, que sería este que se ve aquí en rojo, que tiene 3 porciones. La aorta ascendente, el callado de la aorta, que es como una vueltita que hace hacia adentro, y la aorta descendente que pasa por detrás del corazón. Y además tiene 2 venas gigantes, por decirlo así, que son las que llegan al atrio derecho, que es la vena cava superior y la vena cava inferior, que traen la sangre venosa de todo el resto del cuerpo. La cava superior se encarga de traer la sangre venosa, o sea, hablemos de sangre venosa, sangre que trae poco contenido de oxígeno, que fue la que regresa al corazón para pasar nuevamente a los pulmones para oxigenarse. Y la vena cava inferior, la vena cava superior, perdón, viene de la cabeza y la vena cava inferior viene de todo el resto del cuerpo. Ahora, es importante saber las 4 válvulas que tiene el corazón, que sería la válvula mitral, que sería la que divide la aurícula o el atrio izquierdo con el ventrículo izquierdo, la válvula tricuspidea, que es esta que está acá, que es la que divide el atrio derecho del ventrículo derecho,
la válvula pulmonar, que es esta acá, que es la que sale del ventrículo derecho hacia las arterias pulmonares, y la válvula aórtica, que es la que divide o separa la aorta del ventrículo izquierdo. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el corazón? El corazón tiene, como vamos a ir viendo, tiene 4 cámaras, un corazón derecho que tiene 2 cámaras, que sería la aurícula derecha, el ventrículo derecho, y un corazón izquierdo, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, que funcionan en un mismo tiempo, pero de manera diferente. ¿Cómo es eso? Ok, el ventrículo derecho se define o el corazón derecho, para entenderlo así, se define como unas cámaras de volumen. Toleran el volumen, más no así la presión. Y el ventrículo izquierdo o el corazón izquierdo son cámaras de presión. No toleran tanto el volumen, pero toleran más la presión. ¿A qué se refiere eso? A que el corazón izquierdo es el que va a expulsar prácticamente toda la sangre del corazón hacia el resto del cuerpo, y el ventrículo derecho es una cámara que va a recibir toda la sangre del cuerpo y la va a distribuir a los pulmones con una presión mucho menor para lograr así la oxigenación nuevamente de la sangre, siempre y cuando los pulmones estén funcionando adecuadamente. Bien, vamos a continuar. Eso es parte de la anatomía básica del corazón. Para entender mejor el corazón, hay que hablar de que tiene 3 capas. De adentro hacia afuera, hablamos de endocardio. El endocardio es la capa que es la más interna del corazón y es la que está directamente en contacto con la sangre. Este es un revestimiento delgado y también forma parte de las válvulas del corazón, y también forma parte de unas estructuras que están debajo de las válvulas del corazón que se llaman músculos papilares y cuerdas tendinosas, que lo que hacen es darle rigidez o cierta rigidez a las válvulas para poder hacer el movimiento. El miocardio, que es la segunda capa de adentro hacia afuera, es una capa muscular. Es una capa de músculo que permite que el corazón se contraiga, se relaje y así bombear la sangre por todo el cuerpo. Es un tipo de músculo especial, diferente al músculo que conforma el músculo esquelético, que es, por decirlo así, el músculo de las piernas, el músculo de los brazos, los pectorales. Ese músculo se llama músculo esquelético. El músculo que forma el corazón es un tipo de músculo diferente que se llama músculo liso, que tiene características contráctiles diferentes al músculo esquelético y tiene una capacidad de conducción eléctrica, porque el corazón se maneja por electricidad, diferente al músculo esquelético. Entonces, este es el músculo, esta es la capa muscular, es la más importante de todo el corazón. ¿Por qué? Porque es la que nos va a hacer la funcionalidad cardíaca y nos va a dar la función de bomba y así ayudarnos a llevar la sangre a todo el cuerpo. Después del miocardio falta una capa que yo no puse porque se llama epicardio, que es la capa que está entre el miocardio y el pericardio, pero esta no es una capa por sí sola, es una parte del pericardio, que es la tercera capa, y el pericardio es un saco que envuelve al corazón y lo aísla del resto del pecho, del resto del tórax. Y está compuesta por capas de tejido delgadas, y este pericardio tiene 2 tipos. Tiene un pericardio visceral, que envuelve directamente el corazón, y tiene un pericardio parietal, que es el que le da una forma de saco. Entre esas 2 capas hay una leve cantidad de líquido, una pequeña cantidad de líquido, que ayuda a evitar la fricción y mantiene una buena y adecuada lubricación entre el corazón para que no haya ningún problema. En el epicardio van las arterias coronarias, que son las que se encargan de dar
la sangre oxigenada al corazón y son las que se dañan cuando hay un infarto. Las arterias coronarias no van dentro del músculo, van sobre el músculo y de ahí irrigan el músculo cardíaco. Entonces, eso hay que entenderlo porque algunas enfermedades cardíacas, como los infartos, radican en dos tipos, si son de adentro hacia afuera o si son de toda la pared. Entonces, eso es algo muy técnico, pero es importante recordar que las arterias van por fuera del corazón y van irrigando el resto del músculo. Nada más para recordarles, chicos, chicas, si tienen alguna duda, me pueden interrumpir y la conversamos para ir aclarando todo, porque cuesta a veces entender ciertas cosas de esto. Ahora. Marco, una pregunta. Entonces, tenemos que la sangre venosa entra a la parte aquí lo voy a explicar, profe, con este diagrama. Gracias. Okay. Tenemos, como les hablé, tenemos un corazón dividido en dos. Un corazón derecho y un corazón izquierdo. El corazón derecho se encarga única y exclusivamente de la sangre venosa, la sangre que viene del cuerpo, que viene de la cabeza, que viene de las piernas, del intestino, del hígado, hacia el corazón. Ese es el drenaje de las venas. Y un corazón izquierdo que se encarga de una sangre arterial, que es la sangre que va hacia los tejidos oxigenada. ¿Ok? Entonces, como lo vemos en el diagrama de la izquierda de sus pantallas, vamos a lograr ver que el corazón derecho, que es este lado de acá, el pintado de color azul, recibe sangre de todo el cuerpo, que esta sería la circulación mayor, y de ahí pasa por el ventrículo derecho hacia las arterias pulmonares, que sería la circulación pulmonar o la circulación menor. Llega la sangre sin oxigenar o la sangre venosa a los pulmones. En los pulmones, que si fuera necesario podemos hablar después en algún otro momento de qué es lo que pasa en los pulmones para entender esta parte, pero los pulmones, la sangre sufre un intercambio de gases y elimina el CO2 que producen los tejidos del cuerpo y se llena, por decirlo así, de oxígeno. Entonces, la sangre oxigenada pasa de la parte venosa, la sangre sin oxígeno llena de CO2 pasa en el pulmón de una parte poco oxigenada a una parte muy oxigenada y regresa al corazón por las venas pulmonares hacia el atrio izquierdo, que es este que está acá, lleva sangre oxigenada. Del atrio izquierdo pasa al ventrículo izquierdo, sangre oxigenada, y de ahí sale por la aorta, que es esta que está acá, al todo el cuerpo, sangre oxigenada a la circulación mayor. Entonces, para entenderlo más fácilmente, hablemos de que el corazón tiene dividido en dos, un solo órgano dividido en un corazón derecho, un corazón izquierdo. El corazón derecho se encarga de recibir toda la sangre, llevarla a los pulmones para que se oxigene. El corazón izquierdo se encarga de recibir toda la sangre de los pulmones oxigenada y se encarga de distribuirla a todo el cuerpo con las arterias grandes que tiene. Y acá lo vemos. Las líneas en la imagen de la derecha, las líneas azules equivalen a la sangre venosa, que es poco oxigenada y muy rica en CO2, que es producida por todo el metabolismo en los músculos y en los tejidos periféricos, que es el desecho del cuerpo y lo lleva a los pulmones para ser eliminado. Entonces, viene por la cava superior, que viene del cerebro, y la cava inferior, que viene del resto del cuerpo, llega al atrio derecho, que es el que recibe toda la sangre venosa, pasa al ventrículo derecho y sale hacia hacia las arterias pulmonares. Hacia acá, hacia el lado izquierdo de la pantalla y al lado derecho de la pantalla, aquí estarían los pulmones.
que reciben toda la sangre venosa. Los pulmones son como un filtro, como un filtro de motor que recibe, o un filtro de gasolina. Pasa por un lado la gasolina y por el otro filtrada, y el otro lado ya la filtra y por el otro lado ya sale la gasolina filtrada. Pero en el caso de los pulmones no la filtra. Los pulmones lo que hace es sacar el CO2 y llenarla de oxígeno. Le quita algo y le agrega otra cosa. Regresa de los pulmones, que está aquí, por estas que son las venas pulmonares, que eso es lo que hay que entender. ¿Por qué nosotros llamamos venas pulmonares a estas que traen sangre arterial? Porque nosotros llamamos vena a todo lo que llega al corazón y arteria a todo lo que sale del corazón. Entonces, estas son arterias pulmonares, pero llevan sangre venosa. Y estas son venas pulmonares, pero traen sangre arterial. Ese es el único momento del cuerpo y el único lugar del cuerpo donde ese concepto se varía. Arteria, las únicas arterias que llevan sangre venosa son las arterias pulmonares. Y las únicas venas que traen sangre arterial son las venas pulmonares. Entonces la sangre oxigenada viene de los pulmones al atrio izquierdo, del atrio izquierdo pasa al ventrículo izquierdo. ¿Y qué pasa ahí? En el ventrículo izquierdo, por la contracción ventricular, sale hacia la aorta y de ahí a todo el resto del cuerpo. Entonces, este ventrículo izquierdo es un ventrículo o unas cámaras de presión que manejan mucha presión. Estamos hablando de una presión normal de dos momentos del corazón, que es la diástole y la sístole. En sístole llega hasta 120 milímetros de mercurio y en diástole llega hasta 80 milímetros de mercurio la presión en el ventrículo izquierdo. En el ventrículo derecho la presión no llega ni a 60 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Porque son cámaras de volumen. Entonces, para resumir esta diapositiva y lograrla entender, que esta es la parte como más compleja de entender, es que el corazón se divide en dos: un corazón derecho, un corazón izquierdo. Corazón derecho, sangre venosa; corazón izquierdo, sangre arterial. Y uno recibe la sangre venosa y el otro la distribuye al cuerpo cuando regresa de los pulmones. Pero realmente, ¿cómo ocurre toda la contracción del corazón y cómo ocurre todo esto? Porque el corazón es un músculo, pero ¿cómo hace para contraerse? Porque yo puedo contraer mi bíceps, pero lo hago voluntario. Mi bíceps no se contrae involuntariamente, pero el corazón sí. Resulta que el corazón se contrae automáticamente y está regido o está dirigido, por decirlo así, por un sistema que se llama sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo es el sistema automático del corazón, del cuerpo. Ese rige todas las funciones automáticas del cuerpo. La función del hígado, la función del intestino, la función de los riñones, la función del corazón, de los pulmones, el dormir, el despertar. Todo eso son funciones automáticas. La secreción de insulina, la secreción hormonal, todas son funciones automáticas a nivel del cuerpo y son regidas por el sistema nervioso autónomo. Entonces el corazón también es regido por un sistema nervioso. ¿Cuál? El sistema nervioso autónomo, que está dirigido en el corazón por estas líneas verdes que vemos acá. Entonces tiene un marcapasos que sería el nodo sinoatrial, que es este, que está ubicado en la parte más alta del atrio derecho. Posteriormente salen unos haces internodales, que serían estos que comunican el nodo sinusal o el nodo sinoatrial con esta otra estructura
esta otra estructura que está acá, que se llama nodo atrioventricular, que son como zonas que producen descargas eléctricas y conducción eléctrica en el corazón y que nos van a producir una, por decirlo así, una transmisión de electricidad a través de todo el músculo cardíaco, que es el que va a producir la contracción miocárdica. Entonces, está el nodo atrioventricular, está el nodo sinusal, que es el marcapasos, que es el que regula todo esto, y tenemos esta estructura que se llama haz de His y la rama izquierda y la rama derecha, que se van a encargar de innervar, por decirlo así, y producir la contracción muscular de todo el corazón. Entonces, esto se llama sistema eléctrico del corazón y se encarga de producir el impulso eléctrico que se traduce en la contracción miocárdica. Y todo esto es para decir que el corazón lleva electricidad y esa electricidad se transforma en energía mecánica. ¿Energía mecánica cómo? Que produce la contracción muscular del corazón y traduce en una energía hidráulica. ¿Por qué? Porque lo que hace es impulsar la sangre. Entonces el corazón se convierte en una bomba hidráulica. Perfecta, porque es perfecta. Entonces, la energía eléctrica se transforma en energía mecánica en el músculo cardíaco y esa energía mecánica se transforma en energía hidráulica para poder mover la sangre a través del cuerpo. ¿Y cómo es esto? Pues de esta manera. El nodo sinusal, que es el marcapasos del corazón, produce que el corazón lata a un ritmo de 60 a 100 latidos por minuto. Por eso él es el marcapasos, él es el que manda. Pero el corazón tiene varias características y una de esas se llama cronotropismo. ¿Qué es el cronotropismo? Cronotropismo es que el corazón tiene la capacidad de aumentar automáticamente su frecuencia cardíaca a lo que él necesite para mantener y suplir la cantidad de sangre oxigenada a todo el sistema. Además tiene otra característica que se llama inotropismo. ¿Qué es eso? El inotropismo es la característica que tiene el corazón para aumentar la fuerza de la contracción del músculo cardíaco, para así poder expulsar más sangre por minuto y lograr mantener la cantidad de sangre oxigenada en todo el sistema. Entonces, resulta que cuando este nodo sinusal, que es el marcapasos, que es el que dice cómo debe latir el corazón y a qué frecuencia falla por alguna razón, aparece el nodo atrioventricular, que lo que hace es latir entre 40 y 60 latidos por minuto. Entonces ahí empiezan a aparecer problemas y ahí es donde uno empieza a decir hay bradicardias, o sea, frecuencias cardíacas bajas o bloqueos a nivel del corazón, que lo que hacen es producir frecuencias cardíacas bajas. El haz de His, que es este otro que está por acá, que es esta estructura que lleva el impulso hacia los ventrículos, late en menos de 40 latidos por minuto. Entonces, si falla el nodo sinusal, falla el nodo atrioventricular porque alguna enfermedad tiene el corazón, el nodo sinusal va a latir alrededor de menos de 40. Entonces es ahí donde uno viene, capta a esas personas y hay que ponerles un marcapasos, llevarlo a una sala de hemodinamia, ponerle un marcapasos permanente, porque el corazón necesita a alguien que lo guíe. ¿Por qué? Porque los marcapasos, el marcapasos principal, que es el nodo sinusal, dejó de funcionar y obviamente el de respaldo, por decirlo así, el nodo atrioventricular también dejó de funcionar. Entonces a esos pacientes o a esas personas, uno va, los lleva a una sala de hemodinamia y le coloca un marcapasos permanente. Igual con estas que se llaman vías de conducción, que se llaman fibras de Purkinje, que es la parte más distal de este sistema de conducción, late a menos de 30. Entonces esto ya es prácticamente incompatible con la vida. Ahora, como les dije, el corazón tiene características y fisiología que se puede adaptar. ¿A qué me refiero? A que una persona muy entrenada y atletas de alto rendimiento, pues normalmente van a andar
por acá, como entre 40 y 60 latidos por minuto, sin que sea malo, sin que tengan un bloqueo. Eso es básicamente porque el corazón está tan adaptado y esto, al ser un músculo, se entrena. Por eso es tan importante el ejercicio para mantenerlo sano, como lo vamos a ver más adelante. Hace que el corazón, al estar tan entrenado y el resto del cuerpo esté listo para poder mantener una frecuencia, una oxigenación adecuada, hace que el corazón con solo 50 latidos por minuto oxigene adecuadamente todo el cuerpo. Bueno, para continuar. Resulta que la energía, como ya lo mencioné, eléctrica se transforma en energía mecánica y la energía mecánica en energía hidráulica. Y esto lo podemos ver en el electrocardiograma, que es esto que vemos acá. Y en el electrocardiograma lo que vemos es la traducción de la energía eléctrica en energía mecánica. Cada una de esas ondas que vemos acá en el electrocardiograma, P, QRS, T, son las ondas que nos traducen la contracción del ventrículo y de los átrios, que se dice que son en sístole, en diástole. Entonces aquí aparece una cuestión que se llama ley de Frank-Starling, que es una ley, que es una característica del corazón, de las fibras musculares del corazón, que dice que a mayor distensión de la fibra, mayor fuerza de contracción. Entonces, entre más yo estire la fibra del corazón, el corazón se va a contraer más fuerte y más rápido. ¿Y eso en qué se traduce? En que el corazón tiene la capacidad de adaptarse. Entre más sangre le llega, más sangre expulsa. Pero eso, si nosotros entrenamos bien el corazón lo tolera y el cuerpo lo tolera. Pero cuando yo no estoy muy entrenado o no tengo mi corazón muy bien o muy sano, esto se va perdiendo. Pero esto es una característica fisiológica y es una ley fisiológica del corazón. El músculo cardíaco tiene la característica de que si se distiende más la fibra, más fuerte es la contracción de esa fibra. Ahora, todo eso se traduce en una cuestión que se llama gasto cardíaco. ¿El gasto cardíaco qué es? Es la cantidad de sangre que expulsa el corazón en un minuto. Y depende de la frecuencia cardíaca y del volumen sistólico. ¿Qué es el volumen sistólico? El volumen sistólico es la cantidad de sangre o los mililitros o los cc de sangre por latido. Y depende de la cantidad de sangre que le llega al corazón, que se llama precarga, de esa fuerza de contractilidad regida por la ley de Frank-Starling y por la presión arterial, que se llama postcarga. Entonces, de todo eso depende la cantidad de sangre que expulsa el corazón. Y si a este gasto cardíaco le agregamos la capacidad de la sangre de transportar oxígeno y la capacidad de los tejidos para consumir el oxígeno, tenemos el consumo máximo de oxígeno, la VO max, que se llama, y que todos hemos estado tal vez en contacto con esto, para poder decir qué tanto mi cuerpo puede consumir oxígeno. Que este es otro parámetro importante a valorar. Ahora, para continuar, no sé si hay alguna duda con todo esto que es la fisiología básica y la anatomía básica del corazón. Si no, La verdad, yo tenía un montón de dudas, pero lo explicas súper bien, súper bien. Nos quedan 6 minutos para que nos acabe el tiempo y entonces de ahí la gente tiene que reconectarse de nuevo por si hay preguntas. Perfecto. Vamos a avanzar un poquito con lo que son los factores de riesgo cardiovascular. Tenemos, ¿qué son los factores de riesgo? Son las situaciones, las cuestiones de la vida que nos dan riesgo de padecer algo del corazón, cualquier enfermedad del corazón. Se dividen en dos, modificables, no modificables. Los no modificables, pues inevitablemente va a ser el sexo masculino. O sea, nosotros los hombres tenemos mayor riesgo de padecer enfermedades del corazón. La edad en los hombres mayores de 45 años. Las mujeres en la edad posmenopáusica se igualan a los hombres en el riesgo. Antecedentes familiares de enfermedades de cardiopatía isquémica precoz, principalmente en hombres menores de 55 y en mujeres menores de 65 años. Y los modificables, en los cuales yo puedo incidir como persona y puedo trabajar
yo como médico con el paciente y ustedes, los que no son médicos, que tienen pacientes, o sea, los pacientes tienen que trabajarlo y definitivamente es el tabaquismo, la hipertensión, la diabetes, problemas de colesterol y triglicéridos, la obesidad, principalmente obesidad abdominal. Esas personas que tienen circunferencias abdominales mayor de 100 tienen mucho riesgo cardiovascular. El sedentarismo, ¿ok? Entonces, eso se puede modificar. Otros, que son enfermedades como la hiperhomocisteinemia, la hiperfibrinogenemia, que son enfermedades ya muy específicas que hay que tener algo de tratamiento. Entonces, todos estos son factores que yo tengo que tratar de modificar para evitar riesgo cardiovascular. Y el riesgo cardiovascular se traduce en infartos, que es la enfermedad más temida que tenemos. Ahora, ¿cómo debo cuidar mi corazón? Bueno, lo primero es hacer conciencia que solo tenemos un corazón. ¿Ok? Nos pueden trasplantar, pero no es tan sencillo. Y no es la gran ganga. Generalmente las enfermedades cardiovasculares no presentan síntomas al inicio, por lo tanto yo debo cuidarme. Debo prevenirlas. Las enfermedades del corazón se previenen. Algunas veces son irremediables que nos den, pero la mayoría se pueden prevenir. Obviamente debemos controlar y tratar las enfermedades concomitantes, principalmente diabetes, hipertensión. Y, importantísimo, trabajar con la cultura del tico. ¿Qué es la cultura del tico? Los ticos nunca estamos enfermos y esperamos hasta que nos pase algo para asistir al médico. No, compañeros. Es mejor prevenir que manejar y tratar una enfermedad. Entonces, la recomendación siempre, y siempre yo que he hablado con ustedes y les he dado charlas, es consulten al médico por lo menos una vez al año y háganse los estudios que necesitan para tratar de documentar, evidenciar y encontrar estas enfermedades tempranamente. Y ahí están los 10 consejos para cuidar nuestro corazón según la Fundación Española del Corazón, que sería comer de manera equilibrada, hacer ejercicio o deporte, controlar el estrés, cuidar el nivel de glucosa en la sangre, controlar la presión arterial, comprobar el índice de masa corporal, o sea, disminución de peso, revisar los niveles de colesterol, dejar de fumar, no es disminuir la cantidad de cigarros, no, es dejar de fumar, consultar con tus antecedentes familiares y consultar al médico regularmente. ¿Cuáles son los beneficios cardiovasculares del ejercicio? Que esa es la parte más importante con la que deberíamos todos estar en general en el país hablando. Proporciona una mayor eficiencia en las contracciones del corazón, o sea, mejora la contracción del corazón y por ende mejora la oxigenación. Disminuye la formación de trombos o de coágulos porque mejora la velocidad de la circulación, favorece la vasodilatación capilar, mejorando la oxigenación y el consumo de nutrientes, favorece la quema de grasa, libera endorfinas y produce una sensación de bienestar, lo que lleva a disminución del tabaco, del alcohol y las drogas, y disminuye la ansiedad y el estrés. Por eso el ejercicio es tan importante. Ahora, ¿cuáles son los otros beneficios del ejercicio? Disminuye los riesgos de hipertensión, de enfermedad cardíaca, de enfermedad cerebrovascular, de cáncer, de diabetes, de depresión, de heart attack, de ataque del corazón, de muerte súbita y disminuye los riesgos de padecer de hipertensión arterial. ¿Qué enfermedades debo cuidarme? Bueno, hipertensión, cardiopatía isquémica, o sea, infartos en el corazón, enfermedad cerebrovascular o derrames, enfermedad vascular periférica, insuficiencia cardíaca, cardiopatía reumática, cardiopatías congénitas, que estas son muy difíciles de darse cuenta porque son a nivel congénito, y algunas otras miocardiopatías. Todas estas son las enfermedades cardiovasculares, de las cuales las más importantes son hipertensión, cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, evento cerebrovascular o derrame, de las cuales se pueden prevenir y tratar a tiempo. Entonces hay que tomar en cuenta estas enfermedades siempre y consultar por lo menos para ver si hay algún tipo de riesgo.
Y